Bienvenidos al podcast del Partido Acción Nacional. En este espacio comentaremos las posiciones que tiene nuestro partido sobre distintos temas específicos. Los invitamos a que nos comenten, nos retroalimenten y nos propongan temas que sean de su interés. ¿Cómo te va? Mi nombre es Miguel Alessio Robles, soy adherente al Partido Acción Nacional y tuve el privilegio de servir a mi país como consejero jurídico del Ejecutivo Federal bajo el mando del presidente Calderón. Corresponde hoy hablar de la Ley General de Víctimas. En esta materia debe quedar clara cuál es la posición del Partido Acción Nacional. Por un lado tenemos el camino fácil de una ley que no va a poder ser aplicable en la práctica, entre otras cosas porque carece de sustento constitucional. Por el otro lado, tenemos una iniciativa de ley seria, congruente, que recogió todas las opiniones de las organizaciones civiles encargadas de atención a víctimas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que generosamente hizo un proyecto inicial y que coordina todos los mecanismos de atención a víctimas previstos en las leyes de las entidades federativas y de la Federación. El camino fácil fue aprobar una ley sin sustento constitucional, porque el Congreso de la Unión carece aún de facultades para emitir una ley general en materia de atención a víctimas. Prueba de ello es que la propia Universidad Nacional en su estudio expresamente señaló que se requerían esas facultades constitucionales tal y como le constan para la Ley de Trata de Personas y para la Ley General de Secuestro, por ejemplo. El Senado de la República entendió esta petición y aprobó la reforma constitucional, pero no lo hizo así la Cámara de Diputados y por tanto tampoco lo hicieron así los estados de la República. Por tanto, no existe el que los estados de la República hayan conferido a la Federación esa facultad. El presidente Calderón presentó una iniciativa advirtiendo que se requería esta reforma constitucional, pero más importante, el presidente Calderón propone una concreción de todos los mecanismos de atención a víctimas que existen en las leyes de las entidades federativas. La ley aprobada no contiene ninguna regla para que las víctimas puedan acudir al Estado a recuperar lo que han perdido, ya sea por los delitos que se cometieron en su contra o por la violación a derechos humanos. La iniciativa presentada por el presidente Calderón sí diferencia entre víctimas de delito y víctimas de violación a derechos humanos. La ley que se aprobó y que fue observada por el presidente Calderón sí no prevé mecanismos para que las víctimas puedan acudir a las autoridades antes de presentar una denuncia penal o después de presentar una denuncia penal o antes de iniciar el proceso en contra de las víctimas o en contra del violador de derechos humanos. La iniciativa que presentó el presidente Calderón sí prevé estos mecanismos. De manera tal que lo que necesitamos es una ley seria, una ley que sea congruente con los mecanismos de atención a las víctimas que prevén las legislaturas de los estados y la Federación.